Hola, buenos días a todos por la mañana. Estamos aquí en directito porque vamos a empezar otro Printicast con, esta vez, la primera persona que se ha dejado liar, Es que yo me dejo liar fácil. que ha sido mi querida amiga Belén de Qué Impresión Podcast. Ya sabes yo que yo necesito pocas palmas para ponerme a bailar, no tengo problema. Pues nada, bienvenida. Lo primero de todo, gracias por liarte. Voy a dar un poquito de contexto a la audiencia, que básicamente es pues que yo un día en un evento al que solemos asistir, que es la 3D Printer Party, que además recientemente han salido las fechas, la localización y todo, pues ya esta señora, esta mujer, le encargué una camiseta, nos conocimos en el evento, nos hicimos súper amigas. Sí. Me empezó ella a liar para sus podcasts y yo dije, pues esto tiene que ser Pues equivalente. donde las dan las toman, donde las dan las toman. Sí, es verdad, parece mentira. Yo cuando se habla de redes sociales, muchas veces se nos olvida que son sociales y que son para eso. Nosotras nos conocimos por Instagram porque yo puse una camiseta que me había hecho para ir a la party y tú me escribiste un mensaje, cómo me mola, tal, no sé qué. Te dije, pues nada, pues te hago una. Y en la party nos vimos y desde entonces, y hemos quedado un montón de veces, tú has venido al podcast varias veces, hablamos de vez en cuando, nos contamos cosas de nuestra vida, de cachorros, de hijos y de cosas, y ahí vamos. Entonces, efectivamente, donde las dan, las toman. Como yo te he liado para el podcast, pues ahora me toca a mí. Lo que pasa es que lo tuyo es con vídeo, ya sabes que a mí el vídeo me cuesta más. Y más, yo efectivamente soy una señora, y a mí estas cosas del streaming, del Twitch, del VDO, del OBS y todo eso es como, oh Dios mío, me pierdo. Pero guay, estoy encantada de estar aquí. No Feliz. pasa nada. Yo sé que tú eres una persona que le encanta, que no se queda quieta, no se queda estándar, sino que le gusta también su cacharreo y su gustar. Mira, por aquí están contando que pareces psicóloga, que dan ganas de contarle tu vida, la vida, de contarte nuestras vidas. Pues un poco sí debo tener de eso. Me pasa mucho. Yo siempre pensaba que quería ser periodista desde niña. De hecho, yo quería ser reportera de guerra. Pero luego con el tiempo creo que esa curiosidad que tiene el periodista también es rollo psicólogo. Y a mí me pasa mucho que la gente me cuenta mucho sus cosas y yo pregunto mucho, también es verdad, que me interesa. Entonces sí tengo rollo psicóloga. Soy un poco de ese punto, ¿eh? Sí, yo con café o con té, a mí que la gente me cuente todo lo que quiera. ¿Sabes que sí? Madre mía, pues ya te digo que la verdad es que contigo eso, das el feeling de confianza, ya te digo que yo desde el primer momento fue de, ay, qué bien me cae, de verdad. Es que me da ganas de contarle a quien quiera. Soy un poco rollo madre. También es verdad que muchas veces soy de la edad de vuestra madre. Entonces, o sea, porque eso es lo que es. Vamos, mis hijos tienen tu edad. Y sí, da ese punto de te cuento cosas. Sí. Bueno, pero de espíritu. A lo mejor por ahí va el podcast. Sí, no, de espíritu nada. Mi padre decía que él quería cambiarse la edad en el DNI cuando tenía 80 y pico, que por qué la gente se podía cambiar el nombre y el sexo y él no se podía cambiar la edad. A mí me pasa eso, ¿eh? Yo cuanto más cumplo, menos me siento. No sé. Yo creo que nos pasa un poco a todos, ¿eh? Yo ahora empiezo a tener mi espíritu de señora, pero también quiero mantener esa juventud. Claro, bueno, pues como Hannah Montana, lo mejor de cada mundo. Exacto. Es así. Bueno, como hemos comentado antes que te he pasado un mini guión, quería que me hablaras un poquito de ti, de pues eso, la audiencia, el público te conozcan, de quién eres, de dónde vienes. Una cosa luego que comentaremos que a mí me llama mucho la atención de ti, que creo, no sé si lo interpreté bien o mal, es que tú empezaste por la impresión en resina. No Sí, fuiste... Yo no empecé con filamento y de hecho era bastante reacia al filamento, debo decir. Yo empecé con la resina hace 8 años o por ahí, por necesidad profesional. Es algo que cuento por ahí. O sea, yo digo que a la piscina de la resina yo no me lancé, sino que a mí me empujaron. Yo trabajaba con mi hermano en una empresa de maquetas industriales que tenemos y bueno, yo lo que había hecho para la empresa eran más tema de web, de desarrollo web, de redes sociales, de LinkedIn y esas cosas y más aspecto comercial, lo que se podía hacer a distancia porque yo vivía en Turquía en esa época y al volver a España mi hermano llegó un día y me dijo, oye, tengo una máquina aquí que he pensado que a lo mejor a ti te hace gracia probar y tal, y me trajo a casa un plotter de corte, ¿vale? Una CNC de corte de vinilos para empezar a hacer pues diseños para las maquetas y tal. Yo no tenía ni idea, no había usado un Photoshop ni un Illustrator, no tenía ni idea de lo que era un plotter de corte, vamos,
se fue él por la puerta y googleé plotter de corte, no sabía ni lo que era. Pero ya has visto que yo las palmas, pues a mí me hacen palmas y yo bailo. Y entonces empecé a usar esa máquina y se ve que el otro pensó, pues mira, a esta le van las máquinas, pues vamos a seguir dándole tarea. Y unos meses después me llegó y me dijo, oye, tengo aquí una máquina también que es para hacer piezas pequeñas, tal, no sé qué, una impresora 3D. Y yo pensé, guau, cómo mola eso, ¿no? Suena guay. Y me trajo a casa una impresora de resina, una Wanhao de resina, que el primer sitio donde la puse fue en la cocina. O sea, yo tenía la impresora de resina y un poquito más allá la Thermomix. Y mi marido todos los días, pero chacha, ¿cuándo vas a quitar eso de ahí? Y empecé así, empecé con la resina en el mundo 3D y de hecho del filamento renegaba un poco porque, claro, yo con resina para las maquetas lo que hacía eran piezas minúsculas, muy pequeñas, que es lo que te da la definición que te da la resina. Y entonces lo otro era como, se ven las líneas, no me da para hacer lo que quiero, pero con el tiempo ya me fui picando, fui viendo gente que trabajaba con el filamento y tal y pensé, para piezas grandes nos puede venir bien. Entonces ya introdujimos también el filamento y ahora pues le damos a todos los palos. Ya en las maquetas hacemos de todo. Madre mía, pues ya te digo, yo bueno, de hecho esta semana ya he empezado las negociaciones para meter una máquina de resina. Las negociaciones familiares, claro, el problema con la resina, claro. A mí me echaron de mi propia cocina. O sea, me echaron de mi propia cocina en casa. Me dijeron, o la resina o tú. Entonces me tuve que ir y tuve que montar un taller fuera. Pero también mejor, porque entonces ya pude ampliar. Y ya pude tener, pues llegamos a tener 5 o 7, una cosa así. Y es mejor fuera, pero sí. Entonces vas a empezar, Silvia. No lo sé, tenemos que... Mira, aquí ya están comentando, conociendo a Tony habrá competido. Estamos en ello, porque de hecho, no sé si tú te acuerdas, porque tú a Tony le conociste, bueno, aquí en el mundillo sí, Twitch, le conocí en la party. El mundillo Twitch es Raito Ragnarok. Le conociste y me acuerdo que justo tú comentaste las bondades de la resina, pues sí, porque mira estos detalles, porque tal, por eso. Y él se quedó como diciendo, oye, pues una impresora de resina. Y yo me pasaba como a ti con el filamento, porque de hecho a mí tú me pareces el caso raro, porque yo normalmente conozco a la gente que empieza con el filamento y para pasarse a la resina el salto es complicado. Y claro, sí. Durante 3 años diciéndole a Tony, no, claro, no podemos poner esto porque es que tenemos animales, que si los vapores, que si no sé qué, que si bla, bla, bla. ¿Qué ha pasado? Pues que he empezado a ver cosas, que te apetecen, posibilidades y ha sido como... Ups. Se abre un mundo de posibilidades, sí. Claro, lo mismo me pasó a mí con los colorinchis al revés. O sea, yo empecé con la resina, que es lo difícil, como dices tú, lo normal, introducirse en la impresión 3D a través del filamento, que es como más sencillo, el mundo soportes en el filamento es mucho más fácil, el mundo, el slicer suelen ser más amigables, hay muchos más foros, hay mucho más hablado, hay muchas más máquinas, con lo cual encuentras más documentación, mucho más fácil el camino. La curva de aprendizaje es mucho más sencilla, pero son dos herramientas diferentes. Cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Yo empecé por la resina porque era obligado, porque era para lo que la necesitábamos, que era para piezas minúsculas, para hacer los retrovisores de unos vehículos, y los retrovisores medían 2 milímetros. Claro, obviamente eso tenía que ser en resina. Claro, o los pomos de los vehículos, las manetas de la puerta de los vehículos o los faros, todo eso tenía que ser en resina, o personitas pequeñitas, ¿no? Ese tipo de cosas, no había opción. En eso yo a veces cuando intento explicarlo lo comparo con tener hijos, entre otras cosas porque como yo he tenido, mis 2 hijos mayores son mellizos. Yo no sé lo que es tener un solo hijo. A mí me nacieron 2 y tuve que apañarme con 2. Entonces, cambiar pañales, pues era 2. Dar de comer era 2. Llorar eran 2. Dormir eran 2. Jodido. Bueno, pues lo que es ser 2, como no sabía lo que era 1, a mí no me parecía ni más ni menos difícil que 1. Me parecía lo que era. Cuando tú empiezas con la resina, no te planteas si es más o menos fácil que el filamento. El problema es cuando la queremos comparar con el filamento. Pero yo, esa curva de aprendizaje, esa complicación que a ti te puede parecer que tiene la resina, la tuve cuando empecé con el filamento. Parece mentira, pero yo tuve atascos de filamento y era como, ¿esto qué es? ¿Sabes? No conseguía manejarlo. Entonces, ambos mundos tienen sus complicaciones y tienen su pequeña o gran curva de aprendizaje. Cuando empieces con la resina, lo vas a flipar. O sea, estoy con Raito, lo vas a flipar. Es verdad que en el filamento tenemos el maravilloso mundo de los colorinchis, que eso es, y de piezas terminadas. Claro, y de piezas terminadas, tú coges una pieza de acabado
clac, clac, la sacas de la cama. Claro, es que eso, bueno, y ahora con las Bamboo Lab y las multicolor, eso es magia, pero lo otro es otra herramienta. Y ahora, por ejemplo, tema vapores y demás, con las lavables al agua y con las cámaras de curado y con las cámaras de limpieza, o sea, ya se ha evolucionado mucho. Cuando yo empecé con la resina, mi impresora ni siquiera tenía, o sea, tenía una carcasa de hierro macizo para que no le diera la luz. Ni siquiera era un metacrilato tintado como hay ahora. No existían, por supuesto, las cámaras de curado ni de limpieza ni nada de eso. Era una odisea limpiar. Yo recuerdo meterlo en los botes estos gigantes de pickles y meterlo ahí en agua con alcohol para limpiarlo, agitarlo como si fueran maracas, después colarlo, o sea, eran unas movidas para limpiar. Todo eso, igual que las de filamento han evolucionado y ahora tenemos el multicolor, en resina también. Entonces, estás en un momento bonito de la resina para entrar. Yo te animo a ti y a todo el mundo a que probéis la resina. No, es magia. De hecho, lo que has dicho tú del bote, la semana pasada, bueno, como sabes, yo he tenido un pasado cosplayer. Y mis amigas evidentemente siguen en el gremio, yo ya me considero jubilada y a veces hacemos tardes de crafteo. Pues yo fui para aportar mi granito de arena, a ver si yo podía hacer algo, lo que sea. Al final estuve con la tablet probando el Nomad Skull, la herramienta esta que es como un blender pero para iPad, súper cómoda. ¡Uy, qué chulo! Sí, muy chulo, muy chulo. Y claro, y una de las chicas tiene impresora en resina y fue a curar piezas y claro, y de repente entró un olor a un bote gigante de alcohol y yo dije, ¿pero y esto? Y me espanté, pero luego, claro, dije, vale, esto es como la forma más tradicional, pero luego es cierto que existe, pues lo que veo yo muchas veces que sube la gente en redes sociales, que está la figurita ahí dando vueltas y la están rociando. Sí. Claro, o sea, ahora ya hay maquinaria que Claro. facilita mucho todo el proceso. Y las resinas al agua, por ejemplo, que lavas la pieza en agua, no tienes que usar. O sea, el problema no es tanto la resina como el alcohol isopropílico, el IPA. Y ahora con las lavables al agua, ahí se ha mejorado mucho. Se ha mejorado mucho, depende, no es para todos, porque depende del short que necesites, depende, ¿vale? Hay piezas que necesitan que sean resinas más duras o mejores o diferentes, y entonces tienes que usar el IPA. Pero con las lavables al agua para los muñecos, para piezas pequeñas, ¿sabes? Para cosas así, están perfectas y ahí te ahorras muchos olores. Claro. Yo, por ejemplo, que he ido a ferias y eso, me he llevado lavables al agua por no apestufar todo. Sí. De hecho, el primer recuerdo que tengo de ti era que me decías, ay, bueno, en realidad había un primer recuerdo en el que tú y yo no sabíamos quién era la otra, que ahora te lo contaré. Y luego el otro recuerdo que tengo es que me decías, estoy aquí con mis chicos de la resina, que como huelen mal, pues les han dejado ahí. Claro, los pobrecitos, porque es que en la printer party a los de la resina los relegan ahí a una esquina, entre que son pocos y que huelen mal, pues los mandan ahí a una esquina. Entonces, claro, yo me iba a verles y yo me iba, porque yo estaba en la zona como de divulgadores, ¿no? En la zona, en las primeras mesas. Y yo me iba ahí a la esquina con mis chicos de la resina, que a mí me gustaba eso. Yo era un poco mofeta, porque yo a la party me llevé la King Room por pequeñita y de filamento y fácil, pero yo habría ido con mis resinas. Claro. Sí, yo el año pasado me llevé la Uno Mini, que es la chiquitita estándar, pero por eso, por poder llevarla, dejarla y olvidarme. Es más Pero cómodo, sí. claro. Y el otro recuerdo es que se me hizo mucha gracia, porque claro, yo estaba rondando pues eso, las mesas, viendo todo, tal, haciendo el recorrido. Para los que no estéis al tanto de cómo, yo aquí explicando toda la audiencia, por supuesto, porque en este canal me han visto hablar de Japón y jugar a juegos de ordenador, entonces hay que dar un poco más de contexto. Claro. La Printer Party es un evento que se hace aquí en Madrid, que suele durar un fin de semana largo, tipo viernes, sábado, domingo, y es como las conocidas LAN parties, pero con impresoras. Entonces tú, en vez de ir con un ordenador y jugar al videojuego que sea durante 3 días seguidos, pues te llevas tu impresora y estás imprimiendo y haciendo comunidad durante 3-4 noches, más o menos, o 3-4 días. Entonces, claro, tú llegas, montas tu impresora, empiezas a conocer a la gente, a hablar, hay charlas, hay un montón de divulgaciones, hay un montón de personajes del sector en España bastante conocidos, hay tiendas, que ahí yo siempre se me va la olla, o sea, ya, es decir... En la party se te fue y mucho. Compraste filamento y máquinas como si no hubiera un mañana. No, una máquina, por favor, una máquina. Vale. Vamos a respetar.
No, pero el año pasado estaban los de 3D Boom, que venden esta marca que me encanta de filamentos, que es Rosa 3D, que son unos colores preciosos. Fui el primer día, venga, me llevo estas. Fui otro día, venga, me llevo estas. Claro, viernes, sábado, y llegó el domingo y me mira y me dice, ¿pero qué más quieres? Déjanos en paz, que no No me tenemos queda más stock. para ti. No, No me queda stock. no me queda más para ti. Es decir, ellos ya sabían lo que yo quería buscar. Es que era impresionante. Entonces, sí, hay tiendas, hay divulgadores, etcétera. Y entonces yo encontré la mesa en la que estaba MacIver sentado. Y tú estabas hablando con él, que le estabas comentando pues que se pusiera a hacer cursos online o que hiciera un tipo de divulgaciones. Sí. Y yo tengo una admiración por este diseñador impresionante. Es decir, a mí me encantan todos sus Es que es diseños. muy crack. Me parece una persona súper agradable, súper honrada, o sea, yo le tengo en un pedestal y yo el fin de la Printer Party, ya cuando le veo hablo con él 5 minutos, yo ya soy la persona más feliz del mundo. Y el año pasado se me juntó que además estaba Agustín, Flowalistic, y ya fue como, Sí, venga, yo ya hasta luego. lo más. Sí, para mí son como mis dos figuras referentes porque creo que fueron los primeros diseños que empecé a imprimir, tanto los Pokémon Low Poly como los Javi, articulados. como los de Javi. Javi es que es muy bueno en lo suyo, o sea, diseña que te mueres. Y de hecho, es verdad lo que tú dices. Cada vez que hablaba con él por redes era, Javi, tienes que hacer algo, tienes que mostrar esto al mundo, tienes que dar clases, tienes que hacer cursos, tienes que ponerte online con esto. Y sí, o sea, fue un poco a raíz de ese pico y pala, ese rollo psicóloga que tengo, que sí, que se lanzó, hizo un curso y sacó cositas y tal, y terminó dando el salto, que todavía en la parte estaba compaginando la profesión alimenticia con el diseño 3D y se lanzó a la piscina de dedicarse solo al diseño 3D. O sea que es que en las parties se remueve mucho y viene fenomenal, y cuando hablas con gente te inspiras un montón y de repente es como, venga, va, sí puedo, ¿sabes? O sea que sí, está. Y Javi es que es súper crack, o sea, es que todo lo que hace, lo hace. O sea, yo soy súper fan del Cali Dragón, o sea, es que no puede gustarme más ese test. O sea, es que todo. Y con Javi lo que dices tú, todos sus diseños, es muy bueno en lo suyo. Pues la cosa fue que yo rondé, os vi hablando y yo pensé, están teniendo una conversación de mayores, como digo yo, me voy a ir. Y justo creo que tú debiste de darte cuenta, me tocaste el hombro y me dijiste, ya te he dejado a Javi libre para que vayas a hablar con él. Y me quedé como, ¡ah! Pues no, Y no sabía que dime. eras tú. Luego dejaste la camiseta, al parecer Raito sí que te vio que dejabas la camiseta y tal, y claro, me dice, ha venido una chica a dejarte una camiseta, y yo, ay, pero si esta es con la que llevo hablando por Instagram y tal. Y me dice, ay, ve, y le digo, pero tú sabes cómo es, y dice, sí, yo sí la veo, la reconozco. Y yo, pues venga, ven conmigo. Vamos a buscarla. Sí. Y ya fue cuando, o sea, la primera vez fue cuando me dijiste lo de Javi, y la segunda fue... Ah, qué bueno, no sabía sí, yo, sí. no lo recuerdo. Ah, pues eso, te vería con carita de eso, de les dejo, no molesto. Y entonces, pues eso, pues ya está, ya te lo he dejado, ya te lo presto Justo. a Javi. Madre Que mía. me estaba enseñando en ese momento unas piezas cromadas que después él ya sacó y en ese momento todavía no se podía saber y tal. Y eran unas piezas súper interesantes, eran sus modelos, pero impresos con SLS en metal, ¿vale? Entonces eran unas piezas súper chulas. Ay, pues Estábamos viendo eso. eso tardó un montón en sacarlo en redes, me acuerdo. O sea, tardó como un año o así, entonces. Sí. Claro, no se podía saber porque todavía, bueno, pues por la empresa, ¿sabes? Eran las pruebas, las primeras pruebas y tal. Pero como él y yo, pues hablábamos por ahí por privado y tal, pues me dijo, espera, que te voy a enseñar unas piezas que he sacado, tal. Sí. Qué Y guay. estábamos hablando de esto. Pues nada, siguiendo con... Yo creo que ya hemos cubierto bastante resina, quién eres, la impresión 3D, la Printer Party, que ya está a punto de llegar. De hecho, bueno, Sí. quiero liar aquí al amigo de Control 3D, a ver si viene aquí a que nos hable un poquito del evento. A César, A César. claro, seguro A ver si se que deja. quiere, claro. Hacemos un llamamiento de César, por favor. César, por favor, para hablar de la Printer Party, que ya viene. Sí, hay muchas ganitas. ¿Estarás este año? No. No creo, porque nos pilla justo, bueno, yo ahora mismo, como dices tú, por poner en contexto, estamos haciendo conexión España-Singapur, yo vivo en Singapur, estamos como a 13.000 kilómetros, 6 horas, 7 horas de diferencia ahora mismo, y
justo va a pillar, este año es en mayo la party, ¿no? Sí, el puente de mayo. Claro, nosotros estamos aquí porque mi marido trabaja en tubería industrial, en ingeniería industrial, y están terminando el proyecto. Y el fin de proyecto es como los fines de obra en las casas. ¿Qué te queda? 15 días. ¿Qué te queda? 15 días. Entonces ahora mismo estamos así. De hecho, el colegio de mi hija a partir de enero lo pagaremos mes a mes, porque no sabes cuándo te vas. O sea, estamos ya acabando, uy, no, que se ha roto esto, estamos acabando, uy, no, que faltan estos kilómetros de tubería, ¿vale? Entonces, se supone que entre marzo y mayo, junio, estamos que nos vamos y no sabemos, con lo cual me va a pillar o de mudanza o recién trasladada o a 15 días de irme, pero claro, no puedo cogerme un avión para ir a la party, para venir y desmovilizarme y hacer una mudanza. Entonces este año, a no ser que terminaran súper pronto y de repente en marzo nos piremos, con lo cual se me complicaría la vida por el instituto de mi hija y demás, pero entonces sí sería lo bueno. Yo me agarraría ahí a que eso sería bueno, pero creo que no, que nos va a pillar fatalísimo. Pero ya para la siguiente seguro. Si pilla pronto, pues yo te secuestro, no te preocupes. Ahí. Eso. Pero bueno. Pero para la siguiente seguro, porque o estamos en casa en España o estamos más cerca, por lo menos más cerca, con que estemos a mitad de camino yo voy. Crucemos deditos entonces. Pues bueno, yo quería que me hablaras porque claro, a raíz de la Printer Party, de hablar, etcétera, pues claro, yo sabía que tú tenías un podcast, como se dice aquí. ¿Un podcast? Un podcast de impresión 3D que además hacías tanto, bueno, y sigues haciéndolo porque hace poco yo he participado en uno de ellos, hace unos meses, tanto entrevistas como también tienes tu apartadito de divulgación. Entonces, cuéntame cómo nace. Yo entiendo que viene de esa vena periodística que tenías ahí. Cuéntame un poquito cómo nace Qué Impresión Podcast. Pues mira, empezó como muchos podcasts en la pandemia. O sea, en la pandemia había gente que hacía pan y gente que lanzaba podcast. Pues mi marido hacía pan, hacía focachas y yo lancé un podcast. La cosa es, yo llevaba imprimiendo ya unos años, pero solo imprimía resina por aquel entonces, ¿vale? Cuando estábamos encerrados, nos pilló, o sea, en el 2020, yo estaba solo todavía con resina. Tenía 3 o 4 máquinas en esa época. Entonces, bueno, pues nos quedamos encerrados y empieza la comunidad maker, no sé si lo recordáis, a hacer un montón de pantallas, a ayudar a los respiradores, o sea, a echar una mano brutal. Y empieza el 3D a salir en todos sitios. Y toda la gente que sabía que yo imprimía en 3D empieza a llamarme, oye Belén, que están estos grupos, oye que si tú vas a hacer pantallas. Y yo a todo el que me llamaba le tenía que decir no, porque mis máquinas no son de filamento, mis máquinas tienen otro material, yo no puedo hacer esas piezas, eso es diferente. Y a todo el mundo le daba como la clase de diferenciación de el SLS, el DLP, el FDM, el FFF, y a todo el mundo le explicaba los diferentes sistemas de fabricación de impresión 3D. Y entonces empecé a pensar, ahora todo el mundo está oyendo hablar de la impresión 3D, pero en realidad nadie sabe lo que es la impresión 3D. Y esto habría que explicarlo y habría que contarlo. Entonces pensé que era un buen momento para lanzar un podcast. Yo escuchaba muchísimos podcasts, me pasaba la vida escuchando podcasts. Yo soy de la generación de la radio. Mi padre ponía la radio cuando yo me levantaba por las mañanas antes de ir al cole. En casa se escuchaba la radio siempre. Y yo soy muy de audio y muy de podcast y esa vena periodística, ¿vale? Y entonces hice un curso de podcast que había, como todos teníamos mucho tiempo, yo no estaba haciendo maquetas, no podía tampoco imprimir, pues porque no tenía papel, o sea, no me quedaba papel, no había resina, no había guantes tampoco, o sea, era imposible que yo me pusiera a imprimir nada. Entonces pues me puse a estudiar cómo se hacía un podcast y a lanzar el podcast. Al principio me dio mucho miedo, o sea, pues yo no había hecho eso nunca, y lo que hice fue quemar las naves. Yo conocía a Esther de Sakata, la conocía profesionalmente por haber hablado y por haber asistido a una feria que me había llamado y tal, y entonces le dije, va a ser mi primera entrevistada y además una crack, y así lanzamos esto a tope. Y ya una vez que yo le diga que tengo un podcast y que quiero que venga, ya no hay marcha atrás. Entonces le escribí y me dijo que sí, y entonces ahí me pasmé de miedo y dije, pues ya la he liado, ¿ahora qué hago?
Bueno, pues nada, pues la primera entrevista que hice fue a Esther a la 1 de la mañana porque ella tenía que ir a la fábrica, iban como a turnos a la fábrica en esa época de pandemia y de encierro, tenían que hacer turnos y era el único momento en el que podía, a la 1 de la mañana, yo en casa, en una esquina, en el salón, tapada con una manta para que el audio fuera medianamente razonable y ahora lo escucho y era un desastre, o sea, horroroso, pero bueno, así empezó el podcast. Mi intención era dar a conocer la impresión 3D y la fabricación aditiva, pero claro, la gente que no hace impresión 3D no busca podcast de impresión 3D y no me escuchó ni el tato que no conociera la impresión 3D. Yo, mi afán era divulgativo y dar a conocer al mundo la impresión 3D y todos los que me escuchan es gente que imprime en 3D y que le gusta la fabricación aditiva. Y como no había mucho y no había mucho en español, sobre todo, sí que hay muchos podcasts en inglés sobre fabricación aditiva, pues cogió escuchas y cogió nombre y lo paso muy bien, disfruto mucho de él. Es un side project, entonces bueno, pues al principio cogió mucha fuerza y lo hice con mucho tiempo. Después volvimos al trabajo, salimos a las calles y empezó otra cosa. Y entonces por temporadas pues he sacado más episodios, he sacado menos. Ahora estando aquí en Singapur con la diferencia horaria se me complica un montón. Y este año además he estado haciendo otras cosas de las que vamos a hablar ahora más adelante. Entonces bueno, pues hay épocas en las que lo mantengo a episodio semanal o episodio cada 15 días y este año me quise relajar y dije, bueno, iré sacando episodios con calma. La semana que viene tengo una entrevista, grabo una entrevista muy chula, que no digo nada, ahí dejo el hype, pero bueno, voy poquito a poco, este año voy poco a poco. Y la verdad es que muy contenta, me encanta hablar de 3D, divulgar, sobre todo conocer gente, ¿sabes? Te da la posibilidad, pues eso, pues de tenerte a ti en el podcast y de que nos conozcamos más, conocer a César, de gente muy crack, es lo que dices tú, dices, yo soy súper fan de Javi. Claro, si tú tienes un podcast, tienes la excusa para escribir a Javi y decirle, oye Javi, tengo un podcast, ¿te importa venir a contar? Claro, y a partir de ahí las relaciones crecen, ¿no? Entonces tener un podcast para mí es uno de los mejores planes del mundo mundial, porque te permite eso, aprender, conocer, tener una red de networking súper chula, ¿sabes? Es chachi. Sí, ya has hecho un spoiler de quién será la próxima persona que traiga aquí, pero que el pobrecito, bueno, tú has sido la primera porque llegaste y dijiste, vamos a poner ya fecha, por favor, pero bueno, por mi trabajo, el trabajo de comer, como has dicho tú, el trabajo de alimentario. Se me ha complicado todo bastante, ha dado punto, dicho, me tengo que priorizar yo y a mí ya los frentes que tengo abiertos y esto de momento puede esperar, así que Claro, con calma. hay que hacerlo con calma. Es un side project, es una cosa que no es tanto un trabajo como algo que te inspira, algo que te llena, que te recarga energía y te lo tienes que tomar así, porque si no te come el proyecto. Está bien, dices, bueno, pues no puedo lanzar episodio semanal, no puedo lanzar aunque sea uno al mes o cada 2 meses, da igual. Es algo que eso va quedando. Además, la ventaja de esto es que luego eso sigue estando ahí en las redes, eso sigue estando en Spotify, eso sigue estando en YouTube, eso sigue estando guardado, pues no sé, en Twitch no, pero luego lo vas a compartir, ¿no? Sí. Entonces, bueno, da igual, no lo grabas con toda la periodicidad que te gustaría porque ahora no le puedes dedicar ese tiempo. Bueno, llegará un momento que a lo mejor sí, ¿sabes? Sí, es que al final estas cosas las tienes que hacer muy de vocación, de ilusión, porque es que si no al final es que no hay forma y te amarga y al final esto lo hacemos por disfrute, es decir, no podemos hacerlo por... Es decir, ya para eso tenemos el trabajo del alimento. El alimentario. El alimentario es el que ya nos puede tener mejor o peor, depende de lo aspiracional que sea tu profesión, pero esto tiene que ser disfrutable 100%. O sea, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Te iba a comentar también que creo que de varias cosas que has dicho, por un lado que yo considero bastante difícil la impresión 3D, hacerla divulgativa, porque no sé si es por tema de naming, no sé si es por tema que de hecho yo cogí Prientestar como nombre para no meter el 3D, porque yo antes mi cuenta de 3D tenía otro nombre que había el 3D, era Shin 3D por el nombre de mi perro, y le di un lavado de cara y lo cambié completamente precisamente porque digo, es que yo no quiero llegar a la gente que ya tiene una impresora, yo quiero llegar a la gente que no tiene ni idea de lo que es esto y poder decir, oye, mira este muñeco, qué chulo, ¿sabes? Entonces me parece que es algo como muy... Y yo creo que tú también has sido un poco por ahí con el tema de qué impresión, porque al final es cómo logras llegar a gente que no tiene máquinas y que no tiene idea de cómo es este mundillo. Claro, el problema muchas veces con los que imprimimos en 3D es que nos flipa todo tanto que le ponemos el 3D a todo. 3D al nombre de nuestra empresa, 3D al nombre de nuestro canal. Y
Y en realidad quien lo recibe, a no ser que sea algo que vaya dirigido a los makers, o sea, si tú me hablas de la Academia de Control 3D, la de César, obvio, va dirigida a makers, está fenomenal que esté así. Pero si lo que tú vas a hacer es vender muñequitos de colores, al que compra el muñequito de color en realidad le da igual si está hecho en 3D o no. Tú le puedes explicar que está hecho en 3D como una parte del storytelling, ¿vale? Y va a estar bien, pero no le puedes dar una súper importancia que esté hecho en 3D. Es como, imagínate que le llamáramos martillo pilón a nuestro negocio. Academia martillo pilón, objetos martillo pilón o Dremel. No, es una herramienta, el 3D es una herramienta, entonces no tenemos que llamarle 3D a todo lo que hagamos, a no ser que esté dirigido a la gente que hace 3D. Yo con el Qué Impresión, con el podcast, quería que tuviera ese juego de palabras de es algo impresionante, y de hecho tú que lo has escuchado y que me conoces sabes que juego mucho con eso, que quienes imprimimos no somos impresores, somos impresionantes, etcétera, etcétera, todo esto es impresionante, porque quería que estuviera abierto a más cosas. Yo ahora, por ejemplo, en la web voy a meter una tienda para makers, pero no vendo cosas impresas en 3D, vendo cosas en 2D, porque son camisetas o cosas así, ¿vale? O pegatinas. Entonces no es 3D exactamente, es la tienda de impresión o una tienda impresionante, como lo quieras llamar. Muchas veces creo que ahí en el naming y en cómo enfocamos los negocios 3D nos equivocamos por puro apasionamiento. Entonces, a la hora de divulgar, creo que si queremos llegar a gente que no conoce exactamente el 3D, tenemos que ser menos precisos con el hecho de que es en 3D. Sí. ¿Sabes? Hay que atraerlos con galletitas. O sea, tenemos que ser como los camellos de droga estos que venden por ahí, primero te regalan, ¿no? Pues nosotros igual, primero no podemos hablarles de 3D ahí desde la oscuridad de nuestras cuevas. No, tenemos que atraerlos primero con mira qué bonito el muñequito de colores. Justo. Y después ya les dice, ¿te gusta mucho? Está hecho en 3D. Y ya los atraes, pero poco a poco. Sí, sí, de hecho, bueno, yo que como ya sabes, mi profesión está enfocada al marketing, muchas veces es eso, es qué hacer, y de hecho, bueno, yo di en su día charlas de marketing para cosplayers, que era mi hobby anterior a este, y yo lo decía, te tienes que inventar quieres ponerte un apodo artístico, un nombre, lo que pasa es que, claro, en el cosplay está enfocado de otra forma, el mundillo del 3D es totalmente diferente, porque al final son entornos que en ciertas cosas se parecen mucho, pero en otras no tienen nada que ver la una con la otra, y yo creo que en el 3D aquí, si alguien empezara, yo lo último que le diría es, si quieres ser maker de cueva, si quieres simplemente ser, aunque no está bien el ejemplo, un corvo que es aprendizaje puro y duro de cómo van las máquinas, cómo funciona, cómo tal, cómo cual, que ese señor también es impresionante, el nivel de hardware, programación que sabe, es increíble. Yo lo último que le diría a esa persona es, mete 3D dentro de tu nombre, porque no tiene sentido. Ponlo en tags, comenta un poco, pues eso, que dentro de todo, de tu persona, de tu alias, hay una parte de 3D, pero no lo enfoques como es lo principal. En eso creo que sí que estamos de acuerdo. Sí, o sea, hay que utilizar el hecho de que es una tecnología novedosa y de que tiene muchas ventajas, y hay que explicar, o sea, en el storytelling hay que meterlo, pero no exactamente en el nombre, porque al cliente en realidad no le importa tanto como está hecho. Claro. Bueno, y otra cosa que has comentado, que yo creo que siempre es un punto a favor, es que como todo siempre viene, creo que viene sobre todo de Estados Unidos o de contenido en general en el idioma de inglés, creo que al final cuando tú cambias al español tienes ahí un potencial impresionante. No, sin desmerecer todo el contenido que se crea en inglés, pero claro, al final si tú abres en español no solo llegas al mercado de España, sino también a Latinoamérica, que hay veces que dices, es que no me apetece estar escuchando podcast en inglés o lo que sea, o hay gente que no sabe el idioma. Entonces claro, si tú coges noticias que te llegan en inglés, traduces al español y creas ahí ese podcast, estás llegando a más gente y estás llegando a un público nuevo, porque... Sí, totalmente, esa era un poco mi intención, es decir, no hay en español, o sea, igual que yo veía YouTube y estaba lleno de canales que te explicaban cómo se maneja una impresora, cómo se arregla una impresora, cómo se hace el slicer, cómo se imprime, cuáles son los errores, pero no había en español un podcast de divulgación sin más, o de entrevistas, o de conocimiento de los seres humanos que hay detrás de la impresión 3D, ¿no? A mí me apetecía, con el podcast, sobre todo, dar a conocer lo versátil que es la herramienta,
herramienta y entonces lo que yo quería era que hubiera muchos perfiles diferentes, ¿vale? Que estuvieras tú, que eres ex cosplayer, que estuviera Javi, que lo que hace es diseño, que estuviera Corvo, que lo que le gusta es la máquina, que estuviera César, que lo que hace es enseñar en general, o sea, tener una academia, que estuviera gente que hace bisutería, que estuviera gente que hace ropa, que estuviera gente que lo utiliza para hacer bioimpresión, como Coldo de Domotec. O sea, yo lo que quería era que se viera todas las diferentes personas que hay dedicándose, utilizando la impresión 3D como herramienta. No, la verdad es que tu proyecto en sí de podcast me encanta. Soy una fiel seguidora, me los he escuchado absolutamente todos. También por el punto que te decía es que creo que es la única podcaster de impresión 3D en español, y aunque sea algo generacional que has dicho tú de yo venía de la radio y tal, yo creo que es algo que ahora también se está habituando. Yo que sé, lo típico de voy en coche o estoy en transporte público o estoy en el trabajo y no me apetece estar escuchando música o escuchando las noticias que me deprimen, pues me pongo un podcast y estoy ahí escuchando a gente hablar y voy aprendiendo, voy entreteniéndome mientras hago lo que tenga que hacer. Entonces yo creo que es algo que está muy en auge y que está funcionando bastante bien. Yo creo que aún nos queda tiempo de podcast, sí. O sea, que el podcast está todavía de subida. Sí. A mí me falla un poco, yo sé que ampliaría mucho arco de llegar a gente si utilizara plataformas más modernas como Twitch y Discord, o simplemente si lo pusiera en YouTube, pero ahí como que soy un poquito inflexible en ese sentido. Me gusta el audio, es lo que quiero, me permite estar más cómoda a la hora de no tener un set de grabación complicado ni nada y poder hacerlo casi donde sea, y como que me he plantado un poquito. No digo yo que en el futuro no modifique, pero hoy por hoy creo que lo mantengo solo en audio. Y a mí me gusta el podcast por eso que dices tú. Yo me lo pongo de camino al gimnasio, en el metro, cuando estoy cocinando, siempre que tengo que hacer una tarea mecánica que no me requiere una atención compleja, estoy escuchando podcast y creo que es muy... La gente a mí me escribe y me dice, no, es que cuando estoy con las máquinas estoy escuchando el podcast. Claro, a mí eso me parece guay, ¿sabes? Tú estás ahí con las máquinas, que estás poniendo el filamento, quitando el filamento, nivelando la cama, que en realidad son tareas un poco churreras, ¿no? Y que las tienes más o menos dominadas. Pues entonces estás escuchando el podcast. Mola mucho. Y yo creo que sí, que el audio todavía está de subida. Sí, no, y además ahora está pues eso, como estoy haciendo ahora, el podcasting más formato vídeo, que de ahí puedes sacar un montón de contenido, ¿sabes? O sea, yo te aseguro que de aquí seguro que sale algún clip para la cuenta de Instagram o por donde sea. Y yo con estos pelos. Cachín la mar. No pasa nada. También... Eso va a ser un clip. No te digo yo que no. María, no sé si estará María por aquí, que es mi editora. María, por favor, sé buena, María. Pero sí, mi consejo, si en algún momento te subes a la piscina en esto, más que el vídeo, más que tal, es algo que tú ya tienes, que es que se te escuche bien. Y eso ya lo tienes porque cuando hemos hecho los ajustes en Discord y ya has puesto lo que había que poner, ha sido como, ostras, ¿qué nivel? Maravilla. Sí, maravilla, total. Y nada, me has comentado que Impresión Podcast es un side project, por lo que entiendo que hay más proyectillos. El de la tienda me acabo yo de enterar ahora, que yo súper feliz, pero creo que tenías uno que me ha gustado mucho y no sé si has visto mis redes, que ha sido el motivo por el que te he llamado, que es que yo quiero que vengas a hablar de tu libro. Sí, como umbral, ahí. He venido a hablar de mi libro. Lo de umbral lo he visto ahora en los previos. Yo no sé, los jóvenes, si conocéis esa anécdota de umbral. Sí, yo he venido a hablar de mi libro. Hablar de mi libro, cabreado, ¿no? En una entrevista y hablaban de 100.000 cosas y al final de la entrevista dijo, yo he venido aquí a hablar de mi libro. Estoy enfadado y eso se ha quedado ya ahí para los restos. Sí, te decía que este año he sacado menos episodios del podcast, entre otras cosas, porque estuve escribiendo el libro. La cosa es, mi tiempo, el alimentario, ¿no? Como hablábamos de trabajos, son las maquetas y yo en España estaba con las impresoras. Yo me encargaba de las impresoras y de las piezas. A mí de un proyecto que teníamos de maquetas, pues mi hermano me pasaba los diseños que había que imprimir y decidíamos esto va a la impresora de FDM, esto va a la de resina, y yo me encargaba de sacar esas piezas y enviarlas al taller para el postprocesado y demás. Cuando yo me vine a Singapur, ya mis máquinas me las dejé en España, ¿no? Se tuvieron
tuvieron que encargar otros y yo me traje aquí una Kinroom pequeñita para jugar, pero claro, el grueso de mi tiempo ya no era dedicármelo a imprimir piezas para maquetas. Y el podcast, como decía antes, con la diferencia horaria y con aquí las tormentas, que aquí tenemos tormentones diarios tropicales, estamos en zona tropical, hay tormenta diaria y tal, pues el wifi a veces baja, a veces viene. Luego eso, la diferencia horaria de 7 horas, que cuando vosotros os estáis levantando, yo estoy ya, que llega mi hija del cole y estamos pendientes ya de que si hacemos cenas y demás. Entonces se me complicaba mucho. Pero a mí el 3D pues me sigue llamando y además pues tengo una edad y llevo años imprimiendo de manera funcional. Yo no imprimo súper mega bien, yo no diseño súper mega bien, yo no soy MacGyver, yo no soy César, yo no soy Corvo, pero llevo muchos años. La edad es lo que tiene, dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo, ya en distintos países, con distintos trabajos, con distintos negocios. Entonces todo eso me ha dado una visión general de las cosas y además, pues como soy señora mayor y como soy rollo psicóloga, como decíais antes, pues me da por aconsejar. Entonces, estando aquí decía yo, me gustaría explicarle a la gente que imprimir en 3D no es... montar un negocio no es imprimir y ya está. Porque muchas veces lo que yo he visto en redes o lo que yo he visto en negocios que se montan, lo que decíamos del naming, ¿no? Llega alguien, empieza a imprimir, se enamora de esta herramienta, se pone a imprimir y cree que con eso va a poder montar un negocio y vivir de imprimir en 3D, que es lo que le mola. Y a mí, con esa vista de pájaro, de llevar ya muchos años viendo las cosas y desde fuera, y pensaba, no es así. Hay muchos factores que tienen que ver. Una cosa es imprimir y, como decíamos antes, esto es una herramienta y es igual de importante que es un martillo, que es una Dremel, pero nadie entiende que por tener una Dremel o por tener, bueno, es que digo Dremel porque yo la utilizo mucho, nadie entiende que por tener un ordenador ya tienes un negocio, ¿no? Y muchas veces creemos que por tener una impresora 3D ya tenemos un negocio. Y yo sentía, después de todo lo que nos han explicado los invitados del podcast, después de lo que yo he visto en Pojimbo, en la empresa de maquetas, y todo lo que llevo viendo con mis muchos años de vida, sentía que quería explicar que para montar un negocio con una impresora 3D hacen falta más cositas, ¿no? Que la receta completa, el solomillo, es la impresora 3D y es importante, pero la cebolla, la zanahoria, el sofrito, el vinito, todo eso también es importante y es necesario para que salga adelante un negocio. Y entonces el año pasado estuve escribiendo el libro, que lo lancé pues hace poquito, no me acuerdo ya cuándo, en septiembre, sí, perdón, sí, de hecho lo lancé el día de mi aniversario de boda, el 11 de septiembre, para ayudar a la gente que tenga una impresora 3D y que quiera montar un negocio. Entonces, es un poco el decirle, bueno, pues si quieres montar un negocio, además de imprimir, es conveniente que tengas pues un perfil de tu cliente ideal, una noción de cómo tienes que invertir, que tengas una noción del precio y el producto que vas a fabricar, que tengas pues esas pequeñas pautas que, si quieres, pues ahora vamos hablando de ellas. Sí, sí. De hecho, bueno, yo ya viste que fue llegar, yo me lo cogí por el Kindle Unlimited, empecé a leerlo, que además me dolió mucho que me decías, tú solo con que pases páginas me vale, ¿eh? No te preocupes. Y yo, no hables así de tu trabajo, jolín, que esto tiene curro. Yo te cuento un poco mi background. Yo antes, pues evidentemente, dedicándome al marketing, aspiraba a ser periodista como tú. No muy de chiquitita, pero sí un poco más mayor porque me encantaba escribir. Eso ha ido empeorando con los años, pero bueno, por causas de la vida acabé estudiando marketing y acabé dedicándome a marketing digital. Entonces, claro, una de las cosas que en mi carrera se hacía mucho era que dábamos, ¿cómo decirlo? Que no solo eran herramientas de marketing y demás, en plan de, pues eso, valor de marca, el DAFO, las 5 fuerzas de Porter, tal, no sé qué. Bueno, también damos hasta psicología en el marketing, o sea, neuromarketing se llamaba la asignatura, creo que era cosas muy locas. Pero no solo dábamos eso, sino que dábamos otras tantas asignaturas porque se dieron cuenta que lo normal, cuando se termina la carrera, la gran mayoría de alumnos terminaban medio montando una empresa, su startup, su pequeño negocio, etcétera. Ya que saliera bien o no era otra historia. Entonces nos metían asignaturas de contabilidad,
Emprendimiento. emprendimiento puro y duro, de incluso legislación fiscal. O sea, yo tenía unas asignaturas de derecho. De hecho, soy de las pocas que medio sabe hacer la declaración de la renta. A raíz de eso, y claro, te daban pinceladas para decir, vale, esto es lo que necesitas para montar una empresa. Luego está el marketing, pero si tú quieres hacer esto, tienes todo esto a tener en cuenta. Y lo que me gusta mucho de tu libro es que para mí ha sido como un refresco, Un un refresh. refresh ahí de decir, ay, pero si yo esto lo estudié, ay, pero si esto lo estudié. Pero claro, con ejemplos enfocados a impresión A la 3D. impresión 3D. Y bueno, ya te digo que yo cogía, me ponía mi horita a leer y seguro iba leyendo cada capítulo, iba yo tomando mis notas de cómo yo haría, teniendo en cuenta esto, qué voy a hacer yo, ta ta ti, ta ta ta. Entonces me ha gustado, ha sido una lectura muy, pues eso, no es una lectura densa, está muy bien redactado, no has ido súper al detalle, que eso es algo que muchas veces hay que tener en cuenta, porque ya no solo con estos temas, sino también, bueno, cuando yo hablo con gente que sabe muchísimo de impresión 3D, yo no sé si a ti te da esa sensación, pero yo pienso que estoy hablando con un cripto bro. ¿Sabes? Sí, Porque claro. les encantan usar tantos términos que digo, mira, me estoy perdiendo, trátame como si fuera rubia, ¿sabes? Es decir, Claro, a mí me pasa, yo creo que ahí tengo un perfil, y es que yo no soy técnica, yo no soy ingeniera, yo no soy de una profesión técnica, yo soy de letras, ¿vale? Soy más de letras que de ciencias. Y yo imprimo, como digo, de manera funcional, yo tengo que sacar piezas y las saco, pero, o sea, no me enamoro de la máquina, no me encanta cacharrear la máquina, yo cuando se atasca me cabreo, cuando no funciona, si la tengo que desmontar y la desmonto, o sea, yo si hay que ir, se va, pero ir para nada. ¿Vale? Entonces creo que no entro en profundidad, aterrizo fácil ideas del 3D al lenguaje común. O sea, soy buena traductora en ese sentido. No entro en profundidad en los temas, en muchos temas, entre otras cosas porque he querido abarcar mucho. ¿Vale? El libro habla de impresionar, con el acrónimo de impresionar, que son 11 capítulos más los previos más los posteriores. Entonces no podía entrar en detalle. Me he dejado muchísimas cosas, pero es que cada capítulo del libro daría para un libro en sí mismo. De hecho, está sacado muy de ahí. O sea, cada capítulo del libro hay libros que son sobre eso. Hay uno que es sobre metodología Lean para crear un producto desde cero y partiendo con el menor número de recursos posible, y hay un montón de libros que son solo sobre metodología Lean. Hay un capítulo sobre inversión, que tampoco ni siquiera habla de inversión, ¿no? Pero te habla de qué es la inversión y qué es el gasto y cómo gestionarlo y tal. Y hay miles de libros que te hablan sobre cómo invertir en tu negocio. Hay otro que te habla de precios y hay libros de economía que te hablan. Entonces, el libro pretende tener unas nociones, por aquí tienes que ir, o si esto lo tienes cojo, pues empieza a investigar por aquí porque esto es importante. Como dices tú, es como un refresh para los que ya saben de montar empresa o para gente del marketing o así, y una pequeña llamada de atención al que no tiene ni idea, el que ha empezado a imprimir y quiere montar y quiere empezar a vender muñecos de Pokémon o de Warcraft o de colorinchis o llaveros o lo que sea, y no tiene ni idea de lo que es montar una empresa. Bueno, pues estos son los mínimos. Tienes que empezar por aquí, tienes que tener en cuenta el precio y el producto, tienes que tener en cuenta qué es inversión y qué es gasto, tienes que tener en cuenta que no puedes dejar de aprender. Es una manera de dar eso, unas nociones básicas para quien quiera montar empresa. Y como yo no soy técnica, como decía, pues no puedo utilizar un lenguaje técnico porque ni yo misma me lo sé. Entre otras cosas es que además yo para eso soy malísima. O sea, yo en casa tenía una amiga que decía que le gustaba mucho cocinar, bueno, mi hermana también, por ejemplo, y la gente que cocina muy bien utilizan el lenguaje técnico de cocina, ¿no? No, porque he hecho un papillón, y yo, ¿que has hecho un qué? ¿ok? No, porque he hecho claro, unos huevos poché, y yo, ¿que has hecho qué? Y yo hago lo mismo, pero yo le digo, he hecho unos huevos pasados por agua o he hecho unas verduras ahí al horno en papel. ¿Sabes? Sí, sí. Pues lo mismo con el 3D. Yo imprimo en 3D, pero no utilizo un lenguaje técnico porque no soy ingeniera ni es el lenguaje en el que me encuentro cómoda, ¿vale? Con lo cual lo aterrizo y, como dices tú, pues no se hace denso por eso, porque no sé tanto. Como no sé tanto, pues no puedo utilizar un lenguaje denso. Totalmente. No, pero ya te digo que a mí me ha encantado el libro, me ha gustado muchísimo y creo que está muy bien. Es decir, si yo tuviera alguien que se acaba de comprar su primera Ender, bueno, ya no hay Ender, no hay gente que ya que se compre Ender 3, ya solo se compran Bambus, Bamboo pero Labs. que se compra su primera impresora porque de verdad quiere ver, o alguien que quiere invertir en montar un negocio porque ha visto ahí
una vía, una posibilidad, yo le recomendaría tu libro para que tuviera esa visión y que comenzara. Además, un capítulo que me gustó mucho fue cuando dijiste, tienes que definir tu público Tu objetivo. cliente. Tienes que encontrar al cliente, porque puede ser desde el tío que necesita recambios industriales de coches, de maquinaria, lo que sea, hasta pues alguien que colecciona muñequitos de Pokémon. Es decir, es que hay de todo. Claro, cometemos muchas veces el fallo de creer que si ampliamos el círculo vamos a vender más. No, yo le vendo a todo el mundo. No, no le podemos vender a todo el mundo. Si le intentas vender a todo el mundo no vas a llegar a nadie, porque si tu mensaje no está muy focalizado y muy dirigido en redes o en los espacios en los que te vas a dar a conocer, se va a diluir en el mare magnum de gente que hay por ahí. O sea, tienes que tener un lenguaje muy enfocado, muy claro a la persona o las personas a las que quieres ir dirigido. Entonces, para eso tenemos que crear ese avatar que comento en el libro, en el que le pongamos hasta nombres si hace falta. O sea, le tendrás que llamar Loli si es una señora que cocina y que le vas a vender cortapastas. Y tendrás que llamarlo José Luis si es el dueño del taller al que le vas a vender piezas de recambio o de prototipado. Y además tienes como que hacerte esa pregunta, ¿no? Este producto que voy a lanzar le va a gustar a Loli, y eso te va a ayudar a pensar más claramente y cómo habla, porque no es lo mismo Loli de 55 años que no está en TikTok o que no está en Twitch que dirigirte a Loli en Instagram o en Facebook. Tienes que tener muy claro quién es para poder buscarlo en los sitios adecuados. A nosotros en Pojimbo nos pasa, nosotros tenemos una empresa de maquetas para industria. Nuestros clientes no están en Twitch, no están en TikTok, no están ni siquiera en Instagram. Tenemos cuenta de Instagram porque es un más, ¿no? Te buscan que tengas algo, pero no es ahí donde nos va a encontrar nuestro cliente. Nosotros tenemos que dirigirnos a ellos en las ferias o en LinkedIn como mínimo si vamos a utilizar una red social. Entonces, es absurdo que yo gaste mis fuerzas en dirigirme en las otras redes sociales. Para eso tengo que tener claro dónde está mi cliente, cómo es mi cliente. Mi cliente no es Loli, la señora de 45 o 55 años que mira Instagram o que mira Facebook. Mi cliente es don José Luis, que va de traje chaqueta y que va a las ferias de defensa o de aeronáutica y que va con un maletín a hacer negocios. Y yo tengo que ir a encontrarlo allí. Entonces, si yo no tengo claro quién es mi cliente, me voy a dirigir con un lenguaje equivocado, voy a ir a los sitios equivocados, voy a poner precios equivocados y probablemente voy a sacar productos equivocados. Entonces, sí, lo que dices tú, o sea, hay que tener muy claro quién es el cliente ideal. Y además, pues hay un cliente ideal en el libro, uno de los ejemplos es un cosplayer. Pues, ¿quién es mi cliente ideal? Puede ser un cosplayer, pero no le vas a hablar igual al cosplayer que a Loli, la que hace galletas, que a don José Luis Romerales, ¿no? Pues eso, esas cosas son las que se hablan en el libro, que efectivamente es un libro que lo dice el título, el subtítulo es un libro de impresión 3D que no habla de imprimir en 3D. La verdad es que sí. Es que lo has explicado súper bien. Ay, pues, la verdad es que ya después de esto, ya solo me queda decirle a la gente del chat que por favor vayan a comprar tu libro y lo lean, si están pensando montar un negocio con impresión 3D. Y nada, y ya estamos ya llegando al horizonte del podcast. Quería preguntarte, bueno, estaba antes intentando sacarte porque te quería devolvértela, pero no he podido. Las preguntas que haces tú a final de programa. El cuestionario. El cuestionario te has librado porque no lo he encontrado. No me lo sé de memoria, si me lo supiera te lo diría. Ay, espérate, a lo mejor, espera. Bueno. Que lo tengo aquí de la entrevista que tengo preparada para la semana que viene. Espera un segundo. Pero me mata, no lo voy a sacar porque yo no me las sé. No, a ver, no pasa nada. No, lo que sí me gustaría es, está que Impresión Podcast, está cómo impresionar con tu negocio 3D. ¿Hay más cositas en el horizonte? A ver, te cuento así en que se puedan los saber. proyectos. Está el podcast, que es Que Impresión Podcast, que está en todos los podcatchers de audio habituales y que tiene la página web www.queimpresión.com con acento en la O, porque soy así de chula y así es más difícil encontrarlo. O sea, yo lo del SEO así lo llevo. Luego está el libro que ha salido este año y un cuaderno
de impresión 3D para ayudar a la gente. O sea, yo, por ejemplo, cuando imprimo para Pojimbo y hay que hacer proyectos grandes, me servía mucho si me fallaban las impresiones, sobre todo en las impresoras de resina. A veces me fallaban las impresiones, yo no sabía por qué. Y yo decía, pues si lo he puesto todo igual, si yo creo que el slicer lo he hecho bien, si yo creo que... Y a lo mejor con la resina, por ejemplo, si había una variación de temperatura o de humedad, te podía modificar una impresión, ¿no? Y con el filamento a veces pasa lo mismo. Tú dices, pues si he puesto los mismos parámetros, yo no sé por qué esto no me sale. Bueno, entonces yo lo que hacía era que llevaba un registro de las impresiones y yo apuntaba qué parámetros de slicing había puesto, qué impresora estaba utilizando, qué filamento o qué resina estaba utilizando y cómo había salido la impresión. Y con eso me servía para decir, bueno, esta resina, los mejores parámetros son estos, para este filamento los mejores parámetros son estos, ¿vale? Y yo tiraba de ahí, de cuaderno de bitácora después, para ganar tiempo. Entonces ahora he sacado un cuaderno para tomar notas de eso, de impresión, Qué ¿vale? En chulo. el que, como un diario, para poder tener un diario. Entonces, saqué el libro y saqué ese. La gente que tiene el libro en papel, si me deja una reseña en Amazon, me puede pedir el cuaderno y yo se lo envío por PDF, y si no, está disponible para comprarlo en Amazon también. Ya Esas te son las dos dejé, cosas, así que... ya Sí, te es dejé verdad, la es verdad. reseña. Te lo voy a pasar el PDF, me parece muy bien. Es verdad. Te lo habría pasado igual. Bueno, el caso es que están esos dos. ¿Qué más? Hemos dicho la tienda. No la tengo todavía habilitada en la web del podcast, en qué impresión, pero va a estar una tienda con cosas para gente maker que le guste. Entonces, pues camisetas, tazas, de merchandising, fundas para iPods, bueno, ese tipo de cosillas que nos gusta a todos llevar, camisetas de tipo benchis o de impresoras, o las chuminerías estas en las que nos gusta a nosotros invertir, que no gastar. Pues esas. Y esa estoy terminando, perfilando las colecciones, ¿no? Pues lo que es de ropa, lo que son complementos. Estará también el libro ahí, el enlace y tal. Y va a estar en breve. Estoy, pero todavía no, o sea, no se puede decir nada, pero ya enfocando el segundo libro. El año que viene espero tenerlo, pero todavía no, porque no se puede. Ese va a ser solo puro cotilleo, en realidad. O sea, con eso lo digo todo. O sea, cotilleo. Eso va a sonar a que hablo de trapos sucios. No, pero va a ser... Me estoy imaginando ahí, influencers en España de Sí, 3D, claro, todos no, los trapos sucios. no. Este No, en nunca ha realidad nivelado la cama, este. son solo trapos sucios míos, porque es, pues, Autobiográfico. lo cuento aquí en primicia y sí, eso es un diario, el diario maker de, pues, qué errores cometo yo, qué hago, cómo me desespero, hoy la máquina no me ha funcionado, estoy hasta las narices, ese tipo de cosas. Pero ese está todavía ahí en proceso. En proceso porque de momento no estoy escribiendo nada, solo estoy escribiendo mi diario, Para la que es lo idea. que yo hago. Exacto. Y ya está. Y bueno, y luego mando una newsletter en LinkedIn en la que hablo de impresión 3D desde esos puntos de vista holísticos que yo empleo, no de cómo nivelar la cama, no de cómo imprimir, sino de la impresión 3D se puede considerar arte o no se puede considerar arte, por qué fracasan los negocios de 3D, enfocado un poco eso, a los negocios y a todo eso. Y luego Pojimbo, que es mi razón de ser y mi razón por lo que yo empecé en el 3D, que es la empresa de maquetas que tenemos mi hermano Manolo y yo, que hacemos maquetas industriales chulísimas. Pasaros por la web porque mola mucho, es pojimbo.com. Lo vamos a poner en el chat para que se quede. Yo la he visto alguna vez y está chulísima. Las maquetas que hacemos son para industrias, son para empresas y eso, para llevar a ferias, y molan mucho y están hechas con impresión 3D, pero también con fresado CNC, también con colado al vacío, bueno, pues con lo que haga falta y con lo que haya que hacer la maqueta, así las hacemos. Creo que eso es de momento lo que Madre tengo mía. por ahí. Yo de mayor quiero ser como tú y tener todos estos proyectos. Me falta tiempo, estoy también escribiendo una novela, pero eso no viene al caso, o sea que... Oye, no, pero bueno, ya son un montón de cosas, qué guay. Llegará. Sí. Tengo que reencarnarme 2 o 3 veces. Ahora que estoy aquí en la zona del sudeste asiático y que aquí son muy budistas y creen en la reencarnación, yo me lo voy a pedir. Me voy a reencarnar varias veces para terminar todos los proyectos que tengo. En plan, no, pero reencárname ya con unos 20 años que tenga la energía para seguir. Claro, O sea, claro, no quiero, los 20 primeros años de vida ya me los sé, no hacen falta. de cero no, claro, de cero no. Y tampoco me reencarnarme ahora en abeja, no, porque yo quiero seguir imprimiendo. Bueno, escarabajo.
Buen escarabajo. Pues nada, creo que se ha quedado. Hemos hecho casi una horita clavada de podcast y solo Guay. me queda darte las gracias por haberte dejado liar. A ti por invitarme, he estado fenomenal, me lo he pasado guay y hablar contigo me encanta, ya lo sabes. Sí, o sea, hablamos con podcast de por medio o sin podcast, o sea que Lo no. sé, lo sé. Sí, sí, ya, sí, además eso, siempre te veo, pues eso, por los stories de la cuenta más personal o en el WhatsApp te veo los estados y digo, mira qué cachonda, los chistes que comparte. Así que muy bien. Pues nada, ya no me quedan más preguntas ni nada. Lo dicho, mil gracias Un abrazo por grande. todo. Te mando un abrazo grande. Espero que si no es este año puedas venir el año que viene a la Printer Party. Y si Sí, pasas por Españita y los Madriles, pues ya liaremos alguna. sí, 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 sí. De la que esté en España con tiempo, porque el problema es que ahora vamos a España, pero vamos siempre como muy justos, ¿no? Tenemos a lo mejor 10-15 días y no nos da tiempo a nada normalmente, pero de la que esté por ahí nos hacemos una juntada, una mini Genial. printer party. Y te convenzo para que compres la de resina. No, no, si yo convencida estoy, si ya tengo la máquina y todo fichada, o sea, está todo fichado. No sé exactamente el nombre, yo sé que es buena y ya está. Ya Vale. ni me aprendo los nombres, yo ya voy y digo, venga, para adentro. Yo las Sí, echo mucho de menos. Me he venido aquí, sí. claro, aquí sí que no las podía tener porque es verdad que necesitan un espacio determinado y aquí tengo una mini habitación y como dices tú, por limpieza, vapores y demás. Aunque luego estoy jugando con otro tipo de resinas, ¿no? Pero bueno, aquí no tengo. Y las echo mucho de menos. Mucho. Pues ojalá que en cuanto volváis y tengáis la instalación puedas volver porque, vamos, yo creo que si ahora mismo me tocara cambiar de vida en el sentido de irme para otro lado, sería como, necesito una segunda habitación para el taller, por favor, esto no me lo podéis quitar. Sí, a mí me pasó, ¿eh? Cuando nos vinimos aquí, la casa pues, se encarga la empresa, ¿no? De buscar el alquiler y tal. Y nos decían, ¿cuántos hijos llevas? Nosotros nos hemos venido con una, tenemos tres, pero nos hemos venido nada más con la pequeña. Y yo decía, no, no, pero como si fueran dos. O sea, yo necesito la habitación de las niñas y otra más para la máquina. O sea, por favor, necesito dos niños. Tengo la niña humana y la niña máquina. Ha sonado un poco a cibor eso. Pobrecita. Le atiendo más a la niña máquina que a la niña humana, ¿eh? También te digo. Pobrecita. Pues nada, para despedirnos, bueno, decimos adiós, vamos a hacer lo que se llama una raid, que es que pues toda esta gente que nos está viendo va a ir a otro canal. Vamos a ir a una chica que me gusta un montón su TikTok porque hace cosas de scrapbooking y de crafteo que a mí me gusta mucho. Ahora mismo está jugando al Cult of the Lamb, que es un videojuego que me encanta también, así que todo perfecto. Y a mí me vas a llevar porque yo no sé cómo se va. Yo ahora te llevo. Ah, vale, Ahora tú viajamos, sí, sí, llévame. yo te llevo, yo te Vale. llevo. Van a irse enseguida en unos segunditos para allá, así que nosotros nos vamos despidiendo. Hasta luego, que vaya todo muy Bye bien y bye. chao, bye bye.